Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión te traigo la actualización de resultados de la compañía Adobe. Adobe es una empresa que, como ves, ha caído un 14,74% en el momento de la grabación de este vídeo tras la presentación de resultados. Se encuentra actualmente en los 486 y, como puedes ver si pongo el gráfico de 5 días, puedes ver que tras la presentación de resultados o tras el cierre del mercado, que estaba a 570, la compañía cayó aproximadamente un 10% hasta los 509 y luego ha caído el 4% restante hasta llegar al 14%, es decir, que ha sido una caída bastante seria. Precisamente en este vídeo lo que te quiero comentar es qué es lo que ha ocurrido con la compañía Adobe, si los resultados han sido tan malos como más o menos se deduce por esta caída, o a lo mejor hay algo que sea positivo y, por supuesto, en base a esos resultados vamos a hacer una estimación para los próximos años. En este caso, como siempre te digo, vamos a ir al Investor Relations, donde aquí por una parte vamos a ver la nota de prensa, pero antes de mostrarte la nota de prensa, fíjate que aquí nos hablan de también que han habilitado un programa de recompra de acciones de 25 billions. Piensa que ese programa de recompra de 25 billions sumado a la caída de la compañía significa que la compañía podría empezar a hacer recompras comprando las acciones mucho más baratas de lo que estaba en el momento antes de presentar los resultados. Lo que quiere decir que eso es positivo porque, como ya sabes, al retirar acciones de circulación hace que los EPS suban todavía más. Pero en este caso primero vamos a ir a las notas de prensa para que veas realmente lo que ha presentado la compañía. Aquí, si bajamos un poquito más, ten en cuenta que lo que está presentando la compañía es el primer trimestre fiscal de 2024, como nos indican aquí, a diferencia de otras compañías que nos han estado presentando el Q4 de 2023 o el ejercicio fiscal completo de 2023. Esta compañía nos está presentando el primer trimestre de 2024. Aquí, como puedes ver, Adobe nos dice que ha conducido hasta un trimestre récord en ingresos, demostrando un momento fuerte sobre Creative Cloud, Document Cloud y también Experience Cloud, que es lo que dijo el CEO. En este caso, además de eso, porque es un trimestre bastante bueno, aquí tienes que pensar o ver también lo que hemos comentado del programa de recompra de acciones de 25 billions, que eso habrá que tenerlo en cuenta posteriormente para la valoración. Si bajamos un poquito más, aquí vemos los puntos claves sobre este primer trimestre del ejercicio fiscal 2024, donde también, antes de ver realmente esto, otra cosa que te voy a decir aparte es que deberías de buscar siempre información adicional, no solo sobre si el equipo directivo, o mejor dicho, si los resultados han superado las expectativas del equipo directivo, sino también si los resultados han superado las expectativas del mercado. Para eso, por ejemplo, te traigo la web o la página de Consensus Guru. A través de mi Twitter, ¿vale?, que lo tienes aquí, yo he accedido a Consensus Gurus, que digamos que es una página que te recomiendo que sigas porque hace resúmenes de todo tipo de empresas estadounidenses, resúmenes de cómo han batido o si han batido o no los resultados tanto trimestrales como anuales, y aquí puedes ver que de una forma más visual, digamos que todo lo del primer trimestre, salvo el Cash from Operations, que es lo único que no ha superado las expectativas de los analistas, pero digamos que el resto sí. Aquí ves que en cuanto a ingresos, sí han superado por un 0,8, en la parte de media un 0,8, la parte de Experience también. Digamos que el Operating Income o el EBIT también ha sido superado con respecto a las expectativas de los analistas con un 2,5. También los márgenes en 81 puntos básicos, los EPS en 2,1% y, como te digo, aparte de esa caída del 42% en el Cash from Operations, también tenemos la parte de Digital Media recurrente, que sería un 0,3 arriba, y los RPOs también un 2,5. Ahora viene la parte mala, que sería, digamos, las estimaciones para, o el guidance, que sería para el ejercicio del segundo trimestre de 2024. Es decir, en este caso, aquí digamos que lo que han ofrecido el equipo directivo ha sido más bajo de lo que estimaban los analistas. Es decir, esta es una de las razones por las que la compañía ha caído, pero precisamente por esto no es solo por lo que la compañía puede llegar a caer ese 14%, porque un 14% es bastante. Realmente tiene que haber otra razón adicional a esta, y eso es lo importante. Hay que entender que todo esto
junto con la teoría o digamos que la visión que tiene el mercado sobre la inteligencia artificial de cómo puede afectar a distintas compañías, tal y como ya te he hablado en el canal de Teleperformance, también te he hablado del sector IT, cómo pueden utilizar la inteligencia artificial para beneficiarse y otro tipo de compañías, es decir, digamos que ahora el mercado está teniendo muy presente lo que puede ocurrir con la inteligencia artificial y con Adobe digamos que no va a ser diferente, ya que el mercado cree que a lo mejor a Adobe puede no verse tan beneficiada con la inteligencia artificial o puede, digamos, llegar a conseguir un menor crecimiento en ingresos, beneficios, etcétera, porque no van a tener la capacidad de, digamos, integrar bien esa inteligencia artificial. ¿Y cómo llegan a esa conclusión? Pues precisamente porque presentas unos guidance inferiores a las estimaciones de los analistas. Es decir, en lugar de crecer lo que pensábamos que ibas a crecer, estás creciendo menos, entonces se plantean, oye, a lo mejor es que tu negocio se está deteriorando por esto. Entonces, todo esto sumado a lo que te voy a enseñar ahora de por qué en las razones estas había, digamos que más cash from operations disponible para poder hacer distintas cosas, pues todo esto digamos que es lo que ha sumado esa caída del 14%. Pero vamos a verlo ahora mismo en detalle. En primer lugar, como ves, aquí Adobe registró unos ingresos de 5,18 billions en el primer trimestre de 2024, que como puedes ver aquí es prácticamente superior, un 0,8 es superar un 0,8 con respecto al consenso que había. También al mismo tiempo eso representó un 11% de crecimiento con respecto al mismo trimestre del año anterior y un 12% en moneda constante. Recuerda que hay que tener siempre en cuenta la moneda constante. Y aquí es donde ya viene la primera, digamos, distorsión de datos que hay que entender por qué pasa esto. Diluted Earnings Per Share, es decir, que en este caso los EPS diluidos han sido de 1,36 GAAP, ¿vale? Pero los ajustados 4,48, que es una diferencia bastante grande. Por supuesto, los EPS, los 4,48, como puedes ver aquí que nos lo presentan, realmente superaron las estimaciones o el consenso de analistas, lo que quiere decir que esa parte es positiva. Pero también hay que entender que esto o esta caída se debe a algo, una salida de caja que vamos a ver ahora realmente por qué ha sido y cómo ha afectado a la compañía. Si seguimos leyendo también en cuanto a beneficio operativo, fue de 907 millones y de 2,47 billions, que es el caso, digamos, ajustado o digamos tras el ajuste que vamos a ver ahora, y al mismo tiempo el beneficio neto fue de 620 millones, pero non-GAAP sería de 2,05 billions. Es decir, como ves hay una diferencia bastante grande, pero como digo lo veremos ahora. Aquí por supuesto vemos que el cash flow from operation digamos que fue de 1,17, que eso es la caída o la parte negativa que presentó la compañía del trimestre primero de 2024. Luego también tuvieron un RPO de 17,58 billions y también hicieron recompras durante el trimestre de aproximadamente 3,1 millones de acciones. Es decir, que también estuvieron haciendo recompras a lo largo del trimestre. Eso es de forma, digamos, cuantitativa, pero de forma cualitativa para entender el modelo de negocio, digamos que lo que ha ocurrido a lo largo del primer trimestre también en el segmento del negocio, Digital Media, digamos que los ingresos fueron de 3,82 billions, que representó un 12% comparado con el año anterior o un 13% en moneda constante. También la parte de Creative, digamos que los ingresos crecieron a 3,07 billions, que representó un 11% de crecimiento o un 12% en moneda constante. Y la parte de Document Cloud, digamos que fue de 750 millones, que también representó un 18% con respecto al año anterior, tanto de forma reportada como en moneda constante. Al mismo tiempo, que esto es lo interesante, la parte de en Digital Media de ingresos recurrentes nuevos fue de 432 millones, y al final esto supuso que la parte de Digital Media obtuviera unos ingresos recurrentes de 15,76 billions, la parte de Creative fue de 12,78 y la parte de Document Cloud fue de 2,98 billions, que es, como ves, bastante y buenos resultados. La parte de Digital Experience fue
o tuvieron unos ingresos de 1,29 billions, que representó un 10% de crecimiento en moneda constante y también de forma reportada con respecto a el mismo trimestre del año pasado. Y la parte de Digital Experience suscripciones, la parte de suscripciones fue de 1,16, es decir, de esos 1,29, 1,16 fueron de suscripciones, lo que representó un 12% también de crecimiento. Lo interesante o el problema realmente de la compañía es aquí en el objetivo, en el Financial Target, donde realmente ya nos dieron, digamos, expectativas o qué es lo que podría ocurrir con la compañía en el segundo trimestre de 2024, y aquí vemos que realmente es donde no han batido las estimaciones de los analistas. Como ves, en total revenue o total ingresos totales, digamos que entre 5,25 y 5,30 billions. Aquí podemos ver que realmente la media se sitúa o se situaría en esos 5,27, entre 5,25 y 5,30, mientras que el consenso estimaba más o menos que fuera 5,30, es decir, que seguramente el rango tendría que ser algo superior, un 0,5 de diferencia. Pero es que no solo es eso, sino también la parte de Digital Media, de digamos, los ingresos recurrentes de Digital Media nuevos esperan que fueran de aproximadamente 440 millones, que si lo comparamos con lo que tuvieron anteriormente, que lo podemos ver por aquí, realmente si buscamos aquí son 432 nuevos ingresos recurrentes de la parte de Digital Media. Aquí esperan 440. Luego en la parte del segmento completo en ingresos esperan 3,8 a 3,9. Es decir, básicamente, digamos que si lo comparamos con los 3,8 de qué es lo que tuvieron en el primer trimestre, digamos que sería un crecimiento mucho más suave de lo que realmente han ido teniendo. Si bajamos un poquito más a la parte de Digital Experience, realmente sería entre 1,31 y 1,33. Y si vamos aquí y comparamos, por ejemplo, el Digital Experience, 1,29, pasar de 1,29 a 1,31, 1,33 también sería un crecimiento trimestre a trimestre, pero luego digamos que en la parte de suscripciones 1,16 a 1,18 billions, y aquí podemos ver que realmente 1,16, es decir, prácticamente podríamos decir que o no crece o crece ligeramente también. Pero bueno, esto es para tenerlo en cuenta. Lo importante es que, aparte de que los revenues serían menos de las estimaciones de los analistas, y por supuesto esto sí es crecer, pero mucho menos de lo que se esperaba, tienes que tener en cuenta también la tasa impositiva, que son las estimaciones o lo que ellos esperan de un 18,5, tanto de forma GAAP como ajustada, y también digamos que el beneficio por acción que se sitúe, y ahora entenderás cuál es la gran diferencia, entre 3,35 y 3,40. La parte ajustada, recuerda que aquí la parte presentada, la parte oficial, la parte GAAP, no la parte ajustada. La parte GAAP sería entre 3,35 y 3,40, que si vamos aquí sería aproximadamente, como podemos ver aquí, de 1 y pico. De hecho lo tenemos por aquí, 1,36. Es decir, que realmente, como ves, ha sido una diferencia enorme, de 1,36 a 3 y pico, lo que quiere decir que este trimestre ha tenido que pasar algo. Si bajamos un poco más, vemos que realmente la parte ajustada, ahora sí, entre 4,35 y 4,40, que si lo comparamos con la anterior, que es 4,48, significaría que los EPS decrecerían con respecto a el trimestre anterior, que es este presentado, el Q1. Lo que quiere decir que también, además de no batir las estimaciones, como puedes ver, porque se quedarían, según los analistas, 4,38 y 4,38, pero sería ligeramente por debajo, porque ellos dan un rango que está inferior. Entonces quiere decir que al esto estar más bajo, significa que, por lo que ve el mercado, la compañía no va a crecer más de lo que tenían estimado a lo largo del año, porque si el siguiente trimestre lo presentan peor y ellos esperan que los siguientes trimestres vaya decreciendo ligeramente, significa que a lo mejor lo que van a conseguir de aquí a final de año no va a ser lo que estaba estimado. Por tanto, de ahí se debe a que el mercado no se crea que realmente Adobe pueda estar capitalizando bien o aprovechando la inteligencia artificial en su favor. Ahora, eso sí, si bajamos un poquito más, que esto es lo importante, una vez hemos visto, digamos, el guidance de la compañía, que también ha sido más flojo, lo importante es ahora entender qué es lo que ha ocurrido con la empresa. Aquí vamos a bajar a los datos financieros, donde en la parte de la P&L podemos ver todo dividido. Aquí voy a bajar un poco para que no lo tape la cámara. Como puedes ver, realmente aquí realmente en cuanto a suscripciones crecieron de
4.300 millones a 4.900, luego en productos de 120 a 119 decrecieron ligeramente, también en servicios decrecieron un poquito, pero al final eso hizo un aumento de 4.600 millones a 5.182 millones, lo que quiere decir que fue un crecimiento importante, como vimos antes, del 11%, 12 en moneda constante. Ahora, y aquí es donde empieza, digamos, lo que debemos entender si está o no justificado. Primero, los costes de esos ingresos, que aumentaron un poco en cuanto a suscripciones, luego decrecieron en cuanto a productos, eso es bueno, reducir los costes, y al mismo tiempo en servicios aumentó ligeramente, lo que quiere decir que al final en cuanto a costes totales sí aumentaron ligeramente, pero eso todavía generaría para la empresa, digamos que un beneficio bruto de 500 millones más, como puedes ver aproximadamente 500 millones más, pasando de 4.000 millones a 4.500 millones. Ahora, si bajamos a la parte de gastos operativos, OPEX, ¿vale? Aquí es lo interesante porque tenemos los puntos de siempre, los puntos claves como ventas y marketing, la parte administrativa, etcétera, etcétera, pero aquí hay una partida o un punto que no sé si te has fijado que realmente es diferente o que no se tuvo el año pasado, que es este de aquí, adquisición, ¿vale? Es decir, por la parte de adquisición han tenido que pagar estos 1.000 millones que si ves realmente distorsiona al final el OPEX total, que son prácticamente 1.100 millones más, como ves comparado con el año anterior o el mismo trimestre del año anterior de 2.501 a 3.685, más o menos serían unos 1.144 millones, 1.184 millones, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, esto quiere decir que realmente ha sido una subida, pero es que prácticamente esa subida entera de OPEX se ve o es debida a estos 1.000 millones por la adquisición. Es decir, debido a la última adquisición que ha hecho la compañía de Adobe, han tenido que pagar 1.000 millones más. Esto, por supuesto, tienes que entender que es una cosa puntual. Por eso, precisamente, llegamos a un beneficio operativo o un operating income, en este caso un EBIT deprimido. Si le sumáramos esos 1.000 millones más, realmente hubieran conseguido 1.900, ¿vale? Aunque es verdad que ellos de forma ajustada nos decían antes que eran 2.000 y pico, realmente lo que nos creemos es los 1.000 millones, ¿vale? Porque esa es la única parte que realmente es puntual. Lo otro puede ser que hayan metido otras cosas, pero realmente lo que sí es importante es entender esta parte. Por tanto, hubieran conseguido 1.907 en lugar de 907. Luego aquí han tenido una serie de gastos en intereses, impuestos, etcétera, y al final han llegado a un beneficio neto de 620, que si les sumáramos esos 1.000 millones hubieran sido 1.620 en lugar de los 620, que prácticamente es la mitad de EPS o de beneficio neto, mejor dicho, de lo que consiguieron en el mismo trimestre del año pasado. Por tanto, como ha bajado a la mitad el beneficio neto, pues eso evidentemente hace que al final los EPS diluidos, como puedes ver aquí, sea de 1,36 con respecto a los 2,71. Por eso, en este caso, hay que entender que realmente el dato que vimos arriba, realmente el que tiene valor es el de 4 y pico, es decir, es o son los EPS ajustados y no los EPS básicos. Por eso precisamente hay que ver realmente de dónde sale cada partida y se entiende precisamente que esto es un gasto puntual porque, como vistes en la parte de objetivo o de guidance, que está un poquito más arriba, puedes ver que nos dan de forma GAAP, es decir, de forma sin ajustar, sino de forma ya oficial, pues entre 3.35 y 3.40, no los 1 y pico. Es decir, que ya no estará ese gasto de 1.000 millones. Por eso vemos que es una cosa puntual, ¿vale? Y esto es importante entenderlo. Por tanto, una vez hemos visto esto, vamos a seguir bajando para ver qué más encontramos sobre la empresa. Aquí vemos la parte de activos, que también es importante porque vemos que la compañía, por ejemplo, ha decrecido la parte de la caja e inversiones a corto también tiene, digamos, que una reducción. Luego, por supuesto, si seguimos bajando, el goodwill también es importante tenerlo en cuenta, como ya he explicado en el canal, que es más o menos similar. Bajamos un poquito más y en la parte de pasivos, aquí podemos encontrar, por ejemplo, deuda. Esto es importante también saber de dónde viene esta deuda. Fíjate que el año pasado deuda a largo plazo eran 3.600 millones, este año son 2.100 millones, pero luego tenemos aquí 1.400 millones, es decir, una parte de la deuda a largo plazo del año pasado, del mismo trimestre del año pasado, ahora ha pasado a corto plazo
plazo, es decir, que se va a pagar en este ejercicio fiscal, estos 1.497 millones, mientras que hay otra deuda que se pagará a más de 12 meses, ¿vale? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, también tienen aquí deferred revenue, es decir, recuerda que son ingresos diferidos, es decir, ingresos debido a que estas compañías, como ya sabes, las compañías que son por suscripciones, realmente no se pueden computar esos ingresos hasta que el cliente no disfrute de esa suscripción. Imagínate que haces una suscripción anual, por supuesto, en el primer trimestre, aunque te paguen todo el año completo, no te puedes contabilizar todo el año completo, sino te tienes que ir contabilizando trimestre a trimestre según vaya pasando el tiempo. Por supuesto, esto quiere decir que son ingresos que ya ha cobrado la empresa, pero que están en la parte de pasivos. Pero recuerda que no es una deuda, sino es simplemente una cosa o un ingreso que han tenido por anticipado que lo tienen que dejar apartado, que no pueden hacer uso de ese dinero porque precisamente si el cliente se arrepiente y, por ejemplo, cancela la suscripción, se le tendría que devolver esa parte que no ha utilizado todavía en ese caso. Por tanto, digamos que esto aquí está como pasivo, pero recuerda que es una forma de ver también cómo los clientes te van financiando por anticipado. Al mismo tiempo, si seguimos bajando, también podemos encontrar cosas interesantes como, por ejemplo, aquí ya vemos la parte del cash flow y realmente aquí vemos lo que ha supuesto una salida real de caja. Como ves, realmente hemos llegado a este beneficio neto de 620 millones y como ves aquí a la hora de reconstruir, digamos, la parte del beneficio neto hasta el operating activities o el net cash operating activities o digamos que el cash flow para hacer diferentes operativas, pues ves que no le suman esos 1.000 millones, lo que quiere decir que realmente fue una salida de caja real. Hay muchas veces que en la P&L ponen apuntes contables que no suponen una salida de caja real. En este caso, aquí como vemos que no se ha reconstruido esos 1.000 millones, sí ha sido una salida de caja real. Por tanto, ya vemos que en este trimestre esa salida de caja supuso que al final esos 1.000 millones de menos hace que tuvieran pues de cash flow 1.174 millones, que si lo comparamos con el año pasado fue precisamente lo que vimos aquí, esta gran caída del 42% con respecto a las estimaciones de analistas y un 30% con respecto al año pasado, que eran esos 1.693 millones, que ves que coinciden las fechas, o mejor dicho las cifras, ves que coinciden las cifras. Esto quiere decir que, para que vayas entendiendo, significa que realmente la empresa tiene menos efectivo disponible para hacer cosas con ese efectivo real. Es decir, reinversión en el negocio, recompra de acciones, reparto de dividendos o lo que fuera, ¿vale? Entonces, si seguimos bajando un poquito más, aquí podemos ver, por ejemplo, lo que supone o lo que ha supuesto el CAPEX. En este caso aquí lo podemos ver, ¿vale? 37 millones frente a los 101 del año pasado. Recuerda que también como la compañía tiene un sistema de software y que ya está ciertamente implementado, no tiene que invertir mucho en la propia compañía, es decir, han reducido la inversión en CAPEX, cosa que es interesante. Y si bajamos un poquito más, aquí vemos, por ejemplo, que en recompras de acciones recompraron más que el mismo trimestre del año pasado. Y por supuesto van a seguir recomprando acciones por el programa de recompra de acciones que hemos visto de 25 billions, que recuerda que el programa de recompra de acciones, cada vez que se saca un nuevo programa de recompra, normalmente suele tener una duración de 12 meses. Es decir, durante 12 meses la compañía puede recomprar 25 billions en este caso. Y eso es interesante porque, bueno, aparte de repago de deuda, como ves aquí, que pagaron el año pasado, también por supuesto aquí tenemos otras operaciones o actividades financieras, también una salida pequeña y luego al final aquí, como puedes ver, digamos que llegamos a el cambio neto de caja, es decir, lo que realmente ha salido o entrado en la caja de la compañía, y una salida de 887 millones supone que del año anterior o de lo que tenían, que era 7.141, ha pasado a 6.254, que es al final del periodo, es decir, de principio del periodo a final del periodo. Y esto es importante porque así vemos que en este trimestre han tenido una salida de caja. Por supuesto, todo esto, como ya sabes, debido a esos 1.000 millones que prácticamente, aunque aquí digamos que hay un poco menos de 1.000 millones, pero aproximadamente podríamos verlo como que es así. Aquí, por supuesto, luego están los ajustes que nos hace la compañía.
que esto es importante entenderlo. Yo de estos ajustes no me lo creo todo, ¿vale? Porque ya depende del tipo de análisis que quieras hacer. Es decir, yo sé, porque he leído comentarios de vosotros donde algunos me ponéis que, por ejemplo, las stock options no, o ya la contabilizáis, digamos que esa parte lo contabilizáis como que es una salida de caja. Realmente no es una salida de caja real. Es decir, las stock options son opciones con derecho a acciones, pero no es una salida de caja. Es decir, la empresa no saca efectivo para comprar esas acciones, sino que simplemente al hacer esa emisión de acciones, sí es verdad que diluye a los accionistas y es una dilución real, pero no es una salida del cash flow. Entonces, bueno, se puede contabilizar o no. Yo esto pues lo dejo a tu criterio. Yo en general no lo suelo contabilizar, pero sí luego lo tengo en cuenta a la hora de si aumentan o disminuyen el número de acciones. Es decir, no lo tengo en cuenta por aquí, pero sí lo tengo en cuenta por la otra parte, que sería la parte de recompra de acciones. Si por ejemplo, digamos que la compañía me dice que va a recomprar, vamos a suponer 1.000 millones en recompras, pero luego aquí tienen unas stock-based compensation de la mitad de 500 millones, significa que realmente la recompra efectiva son de 500 millones, que sería, digamos, que las recompras netas, por llamarlo así. Es decir, por una parte tenemos las recompras de la compañía, por otra parte tenemos las emisiones y tenemos que quedarnos con la forma neta. Es decir, si al final la empresa netamente recompra acciones o emite acciones. Entonces eso es lo que sí hay que tener en cuenta en ese caso. De todas formas, como te digo, esto se puede tener en cuenta. Al final llegaría a 2.400 millones. Yo más o menos lo que calculaba, como te decía, de forma simple, estos 907 de beneficio operativo, si le sumo los 1.000 millones de la adquisición, son 1.900 millones. Hay una diferencia de aproximadamente esos 500 millones, que es lo que nos están comentando aquí. Las amortizaciones por intangibles tampoco es una salida de caja, que esto sí es verdad que no es una salida de caja, pues sí podríamos decir que podría redondear a que realmente serían unos 2.000 millones aproximadamente. 1.907 millones más esos 80 y pico millones que al final suman esos 2.000 millones. Yo no tengo en cuenta estas stock options. Si bajamos un poco más a la parte de beneficio neto, exactamente hacemos lo mismo. Beneficio neto 620 millones. Las stock options, te digo lo mismo, si quieres las contabilizas aquí, si no las contabilizas en la parte de recompras neta de acciones. Luego, amortización de intangibles, eso sí que no es una salida de caja. Los 1.000 millones de adquisición, como sí fue una salida de caja, pero es puntual, se puede normalizar, como ves aquí, y al final sí es verdad que podríamos llegar a esos 2.000 millones de beneficio neto, o en este caso, si yo no tengo en cuenta estos 469, pues serían unos 1.500 de beneficio neto. Simplemente te lo estoy explicando para que veas cómo realmente se habrían que hacer los cálculos. Igualmente, aquí yo escojo la parte ajustada porque más o menos el ajuste, como ves, no los podemos creer. Es verdad que hay otras compañías que meten más cosas que son dudosas o que son de muchas cantidades y que inflan parte del beneficio neto, del beneficio operativo, etcétera, etcétera, y por eso debemos de vigilarlo, pero en este caso tiene sentido que esta parte o salida de caja de 1.000 millones sea una cosa, al ser puntual, pues que se tenga que ajustar para que no se tenga en cuenta y no distorsione realmente como que esto es algo que va a ocurrir todos los años con la compañía. También al mismo tiempo la compañía nos hace ese mismo ajuste con EPS, es decir, la parte del beneficio neto que sería digamos en EPS, beneficio neto en EPS 1,36, luego la parte de Stock Based Compensation que supondría 1 de EPS, 1,03, ¿vale? Que como digo, lo contabilizas o no, amortizaciones 0,18, la adquisición prácticamente ha hecho que hayan perdido 2,21 de EPS. Fíjate, de un solo trimestre. Por supuesto, normalizando eso, pues sí podríamos llegar a esos 4,48 ajustados, o si no tenemos en cuenta las Stock Based Compensation, 3,48, ¿vale? Pero para que lo tengas en cuenta, más o menos esos serían los resultados. Bien, una vez más o menos hemos visto esto y hemos entendido realmente qué es lo que nos ha presentado la compañía, lo importante, como siempre digo, es no solo ver que han batido o han presentado unos buenos resultados, más o menos del primer trimestre, ojo, pero que por supuesto el segundo trimestre van a ser más flojos, y esto ha alimentado el pensamiento del mercado de que la inteligencia artificial Adobe no la está aprovechando tan bien, o digamos que no se va a posicionar como
una líder dentro de este segmento, ¿vale? Porque Adobe es verdad que tiene otros competidores también dentro de los programas que tiene o dentro de los software de Photoshop, de, digamos, Adobe Premiere y todo esto, pues evidentemente también tiene competidores. Y todos esos competidores, al igual que Adobe, pueden y han utilizado inteligencia artificial. Cuanto más avancen en eso, digamos que los clientes podrían quizás, o eso es lo que piensa el mercado, rotar hacia sus competidores. Y Adobe, en esa parte, el mercado no se cree que tenga tantas ventajas competitivas, porque una empresa que siempre tiene ventajas competitivas roba cuota de mercado y, lejos de no batir el consenso de analistas, lo que haría es ir superándolo año tras año o trimestre tras trimestre. Precisamente por eso es donde viene la motivación de la gran bajada de ese 14%. Una vez tenemos esto en cuenta, ahora es importante que veas que 486, si vamos aquí a la parte de ticker, aquí digamos que ticker que se ajusta con retraso, aquí ves que si yo me cambio realmente está a 491, cuando realmente aquí digamos que está a 486, como puedes ver, es decir, hay una ligera diferencia, pero vamos a tener en cuenta esos 486, que es la caída del 14%, como puedes ver, pues realmente es una caída importante. Y si la compañía comenzara a hacer esas recompras, pues eso implicaría que realmente empezaría a comprar más barato. Vamos a calcular el múltiplo que podría tener ahora mismo la compañía para saber realmente si está actualmente barata o cara. Pero eso sí, vamos a calcularlo bien, es decir, teniendo en cuenta los beneficios de este ejercicio fiscal 2024 completo. Para eso lo primero vamos a ir a la parte de estimaciones y recuerda que para 2024, como puedes ver aquí, digamos que en cuanto a revenues, más o menos se estima un crecimiento del 10%, ¿vale? Pero has visto, como ves aquí, que en cuanto a revenues y a EPS, digamos que ya están siendo un poquito más flojos. Se supone que para llegar a el consenso de analistas de todo el año, debería de al menos tener lo mismo o presentar los mismos resultados que el consenso de manera trimestral. Si va presentando menos, significa que de forma anual presentará menos, previsiblemente. ¿Vale? Entonces, eso es importante entenderlo, porque esto significa que a lo mejor a este, digamos, esta parte de 2024, este 10,6 de crecimiento, estos 21.000 millones, a lo mejor no llega a la compañía, sino sería menos todavía, ¿vale? Lo que quiere decir que tendríamos que ser más conservadores. Igualmente también más conservadores con el EBITDA, más conservadores con el beneficio neto, suponiendo, a no ser que los próximos trimestres tengan una remontada la compañía, cosa que no es previsible porque no hay nada que a priori, digamos, que nos haga pensar que van a tener un fuerte crecimiento. Ojo, que si pasa es positivo, ¿vale? Pero a priori tenemos que intentar estandarizar cómo que va a pasar exactamente lo mismo trimestre a trimestre. Podemos presuponer que a final de año no conseguirán llegar a lo que estiman aquí los analistas de los 8.161 millones de beneficio neto normalizado o por EPS normalizados que conseguirán 18, que es un crecimiento del 12%. Ojo, pero ahora ten en cuenta otra cosa. Aunque no lleguen, ten en cuenta que han habilitado un programa de recompra de acciones que estará, digamos, abierto durante 12 meses y que eso implicaría que la compañía recomprará todavía más acciones. Lo que quiere decir que aunque el beneficio neto no crezca tanto, quizás los EPS sí pueden crecer más allá del beneficio neto precisamente por esas recompras. Entonces, aquí es donde podríamos plantear varios escenarios donde quizás estos 18 sí serían factibles. ¿Por qué? Porque yo pienso que por un lado el beneficio neto se puede reducir, ¿vale? Es decir, que la compañía va a presentar los próximos trimestres ligeramente por debajo de las estimaciones de analistas, pero digamos que por contrapartida, en este caso, la compañía hará recompras de acciones más baratas, lo que quiere decir que eso empujará los EPS al alza y por tanto estos 18 de EPS pueden ser factibles. Por tanto, si tenemos en cuenta estos 18 de EPS y este precio actual de 486, vamos a la calculadora y ponemos 486 y lo dividimos entre los EPS que te acabo de decir, 18.
Recuerda que, como siempre te digo, tiene que haber un análisis detrás de todo esto o todas estas decisiones que se están tomando a la hora de escoger si una empresa, digamos que puede tener un múltiplo u otro. En este caso, si esto lo divido entre los 18,02, más o menos podríamos decir que la compañía estaría cotizando a 26 veces. 26 veces porque estamos teniendo en cuenta, como ya sabes, precio dividido entre EPS, este sería el múltiplo, 26,9 veces. Esto a priori parece barato. Precisamente parece barato para la compañía que realmente ha estado cotizando de media a 30 veces. Pero ojo, estos son 30 veces, pero recuerda que estamos teniendo en cuenta ahora forward. Es decir, vamos a ir aquí a la parte de valoración y vamos a ver realmente cuál sería el múltiplo per medio de esta compañía, que como puedes ver aquí nos dice que está a 31, ¿vale? A 31 veces, teniendo en cuenta esos EPS, pero por supuesto el precio está todavía más alto porque no ha caído tanto como realmente ha caído en lo que ha sido actualmente en el momento que estoy grabando este vídeo. Aquí tenemos una caída del 14, mientras que aquí en Ticker teníamos una caída del 12 y pico. Todavía no se había ajustado. Es decir, que realmente esa caída, si la compañía bajara el precio más, estos 32, 31 perfectamente podrían ser estas 26 veces, ¿vale? Que eso es importante tenerlo en cuenta. Aún así, digamos que realmente la media de esta compañía en el último año, como puedes ver, ha sido de 29 veces. Podríamos decir que incluso creyéndonos este múltiplo de 31 estaría ligeramente por encima, ¿vale? En los últimos 3 años estaría por debajo, pero más o menos también es verdad que en 2021 distorsiona, por lo que quiere decir que podríamos estimar que el múltiplo podría ser en vez de 32 esas mismas 30 veces, en los últimos 5 años 34 veces y como ves más o menos el mercado ha pagado siempre en torno a las 30 veces, salvo como digo 2020-2021 que ahí es donde está distorsionado por el exceso de demanda y luego ha bajado. Y esta compañía incluso ha llegado a estar muy barata a 19 veces y ahora digamos que ha retornado, podríamos decir, a su media, múltiplo de 30 veces aproximadamente. Ahora, como ves, no está en la parte alta de 35 veces, sino está cotizando 31, 30, 28, 26, ¿vale? Que más o menos podríamos estimarlo. Yo realmente he tenido en cuenta los EPS como que son los mismos, pero repito, esos EPS pueden bajar y no ser 18, ser 17 o ser 16 y eso implicaría que el múltiplo no sería de 26 veces, sería de 28, sería de 30, sería de 31, ¿vale? Pero ten en cuenta ese rango, es decir, ahora mismo estaríamos comprando hipotéticamente esta empresa, digamos que en precio, pero en precio que es un múltiplo que de por sí es exigente. Ahora bien, si el mercado empieza a ver que esta empresa va a tener dificultades con la inteligencia artificial, quizás de aquí a los próximos trimestres o años empiece a pagar múltiplos inferiores. Si ya no tiene la ventaja competitiva, si va a tener dificultades de adaptarse con la inteligencia artificial, si no va a seguir robando cuota de mercado, etcétera, etcétera, todo eso puede motivar al mercado a que perfectamente en vez de pagar 30 veces por ella de media, pueda pagar 25. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Yo, de entrada, para hacer un escenario que podría ser conservador, porque en este caso, digamos que la compañía, ya que ha tenido este descuento y se espera unas recompras adicionales, que por eso es por lo que te expliqué antes, que debemos de entender que aunque baje el beneficio neto compensando con las recompras, pues más o menos puede llegar a esas estimaciones de 18, digamos que voy a hacer unas estimaciones a largo plazo, pero en base a, o digamos, voy a tener en cuenta esos EPS o esos crecimientos. Aquí, si te fijas, en cuanto a EPS normalizados, lo que estima los analistas de Ticker es de pasar de 18, crecimiento del 12, del 15, del 14. Si bajo un poquito más para ver, digamos, hasta 2028, aquí podemos ver que en EPS llega hasta 26,88 y hasta 30,37, ¿vale? Es decir, que esto realmente podríamos decir que de media, como ves aquí, 2024, 25, 26, 27 y 28. Una media de crecimiento de aproximadamente, podríamos decir que el 13%, ¿vale? 12, 12, 15, 14, 13. Prácticamente una media del 13%. Yo, para ser más conservador, recuerda que esto también lo he hecho con Endava, lo he hecho con Nagarro y tiene sentido, tiene lógica.
ya que estamos en un entorno de tipos de interés altos, ya que estamos en un entorno de incertidumbre macroeconómica y el mercado está, digamos, sensible con que las compañías o se endeuden demasiado o no presenten los resultados que ellos esperan y que pueden fácilmente castigar la compañía, voy a hacer estimaciones a 2028, pero con los EPS de 2027. Es decir, voy a estimar la compañía a 5 años, pero con un año de retraso. Es decir, suponiendo que o hay un downgrade, es decir, que el ratio de múltiplo baja y en vez de ser la media de 30 veces baja a 25, o también que podría ser factible que durante un año pues el crecimiento es mucho menor de lo esperado y al no batir esas estimaciones, pues digamos que el mercado tarda más en volver a pagar esas 30 veces de la compañía y por tanto digamos que yo creo que podrían llegar a 2028 con 26 de EPS, ¿vale? Esta es la lógica que hay detrás. Por supuesto, también tú puedes pensar, bueno, a lo mejor este crecimiento medio del 13 me parece algo excesivo. Yo, por lo que estoy viendo, ¿qué es la señal que nos está dando el equipo directivo? Cuando la compañía está en entornos de incertidumbre, activan programas de recompra de acciones. Y si recompran acciones, eso impulsaría todavía más el crecimiento de los EPS. Recuerda que aquí, en cuanto a revenues, si la compañía es capaz de crecer a doble dígito, 10, 11, 12%, simplemente con a recomprar acciones, con que la compañía recompra acciones, ya si mantiene los costes, que eso está por ver, ¿vale? Pero si la compañía tiene la capacidad de mantener los costes, significa que ese crecimiento de doble dígito sería mayor en EPS, simplemente por recomprar acciones. Lo que quiere decir que en vez de crecer un 11-12%, puede que crecer, digamos, un 13-14%, ¿vale? Yo aún así voy a tener, para ser conservador, como digo, un año menos. Entonces, teniendo en cuenta que la compañía va a llegar a 2028 con 26,8 de EPS, vamos a redondear en 27, ¿vale? Esto quiere decir que si me voy a la calculadora y tengo en cuenta 27 de EPS y lo multiplico, ¿por qué? Por 25 veces. Porque yo pienso que si este es el crecimiento y va a tener menos crecimiento, el mercado le va a asignar menos múltiplo, ¿vale? De aquí a ese entonces, porque no ha llegado a los 30 que estima el mercado que podría llegar a 2028. Entonces, como no ha crecido tanto, el múltiplo será inferior. Lo multiplico 27 por 25, significa que la compañía llegaría a 675. La compañía actualmente está cotizando a 486, ¿vale? Lo importante de esto es que tengas en cuenta que no estoy teniendo en cuenta un año de crecimiento, ¿vale? Solo 4 en lugar de 5, y al mismo tiempo también que hay muchas palancas adicionales como recompras, como que realmente la empresa sí consiga integrar mejor la inteligencia artificial, como que pasen las incertidumbres del mercado. Todo esto, por supuesto, ayudaría positivamente a que al final el precio objetivo de la compañía sea mucho más alto. Pero si fíjate que esto mismo que acabo de calcular de 27 DPS sin tener en cuenta un año, ahora tengo en cuenta que es 27 veces, pero que el mercado, o 27 veces no, 27 DPS, y lo multiplico por 30 veces, que es la media, fíjate que ya son 810, que ya casi estaríamos en casi doblar. Podríamos hablar de aproximadamente un 85% de rentabilidad, y eso es más interesante. Ahora sí, si justo queremos tener en cuenta esos 30, es decir, ya un poquito más optimistas, o vamos a simplemente tener en cuenta los datos de los analistas, 30, que sería de EPS a 2028 multiplicado, en este caso por 25, si el mercado en ese entonces pues todavía sigue con incertidumbre, o a lo mejor Adobe ven que no tiene tantas ventajas competitivas y por eso no le asignan tanto múltiplo, pues vemos que llegaríamos a 750, teniendo en cuenta esos EPS, pero con un downgrade, ¿vale? Una bajada de ratio, de múltiplo, ¿vale? Pues vemos que también estaría en torno a los 750. Y si en este caso el mercado no hiciera eso, sino mantuviera el múltiplo medio, estaríamos hablando de que 30 DPS multiplicado por 30 de múltiplo serían unos 900. Entonces, como ves, en unos sencillos pasos ya he hecho varios escenarios
como puedes ver, pero hay que intentar aplicar la lógica a cada uno de los escenarios. Yo, por supuesto, con el escenario que me voy a quedar es con con el de 27 multiplicado por 25. ¿Por qué? Porque quiero ser conservador tanto en múltiplo como en EPS. Por tanto, me daría 675. Es más, incluso si quiero ser todavía más conservador por si de aquí a 2028 pasara algún problema con la compañía, le puedo asignar 20 veces. Es decir, los mismos 27 de EPS multiplicado por 20 veces. Y antes de poner el resultado, fíjate por qué hago esto. Porque si voy a la parte de valoración y bajo un poquito, puedes ver realmente como aquí, en cuanto a múltiplo, ves que la compañía ha cotizado en la parte baja 18, 19, 20 veces. Como puedes ver aquí, 18, 19. Es decir, de media, en los últimos años ha estado a esas 20 veces. Es decir, que el mercado la ha llegado a tumbar hasta las 20 veces. Y como yo no sé lo que va a ocurrir en el futuro, quizás si la compañía, si es verdad que presenta esos 27 DPS, pero digamos que pasa alguna incertidumbre macroeconómica o que a lo mejor el mercado ya empieza a percibir que la inteligencia artificial no está beneficiando a la compañía o que ya no tienen ventajas competitivas y decide el mercado empezar a asignar peores múltiplos para esta compañía, eso significa que entonces tendríamos 540. Es decir, que aun en el peor escenario de aquí a 2028 y la compañía creciendo a esa tasa anualizada del 12%, 12-13% aproximadamente, que ves que tiene sentido, crecimiento de doble dígito más recompra de acciones, eso es factible, pues ves que no perderíamos dinero. 540 frente a los 489. Y esto es lo más importante porque a la hora de invertir en una empresa también debemos de valorar si es o no segura invertir en la empresa. Recuerda que siempre que analizamos una compañía no solo debemos valorar o analizar la compañía para estudiar las estimaciones a futuros y ver el upside que podríamos tener en nuestra inversión, sino también la caída que podríamos asumir en esa inversión. Así podríamos, digamos, comparar el ratio riesgo-recompensa y más o menos valorar si nos merece la pena o no invertir en esa compañía. Si yo voy a invertir en una compañía que se puede multiplicar por 4, pero por el contrario puedo perderlo todo, a lo mejor no me interesa invertir. Ahora, si yo invierto en una compañía que se puede, digamos, incrementar su valor, es decir, ofrecerme una rentabilidad del 50%, pero a cambio lo máximo que me puede bajar es un 20, un 30 o incluso gano dinero, en el peor de los escenarios gano dinero, a lo mejor me interesa invertir en esa compañía. Por tanto, digamos que estos escenarios también te los tienes que plantear a la hora de analizar una compañía y no solo asustarte por las caídas que, como ves, pueda ofrecerte el mercado. Esto pueden ser oportunidades, pero no siempre son oportunidades. Por tanto, debemos de ver a qué plazo temporal esta compañía puede ofrecernos una rentabilidad interesante y así nosotros terminar no perdiendo dinero. Y nada, esto es todo sobre los resultados presentados por Adobe y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.